Radio Nederland presenta La Radio al Final del Milenio. Entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio. En el siglo XX hubo en el mundo muchas guerras, tanto de dominación como de liberación, donde la radio demostró su irreemplazable valor como medio propagandístico y como medio informativo de primer orden. Una de esas guerras de liberación en el continente americano tuvo lugar en El Salvador, y ese sangriento conflicto dio origen a dos legendarias emisoras. En el capítulo pasado vimos a una de ellas, la radio Farabundo Martí, que al llegar la paz se convirtió en una emisora más del dial salvadoreño. La otra, la más legendaria, quizás fue la Radio Venceremos. En su momento, la Farabundo Martí y la Venceremos llegaron a trabajar juntas. Abrimos este nuevo capítulo con Erandi, una exguerrillera cuyo alias significa en idioma purépecha amanecer. Ella nos contará sobre el primer enlace en la primera emisión conjunta de la Radio Farabundo Martí con la Radio Venceremos. Una emisión bastante memorable, como memorables fueron también otros momentos vividos por Erandi. Sí, bueno, un momento que para mí fue estrenarme en el frente de batalla. En junio de 1985, el FMLN había capturado a un grupo de soldados y se hizo toda una campaña porque se iban a entregar a la Cruz Roja Internacional en una población de Chalatenango. Nosotros en ese momento estábamos ubicados en La Montañona, que era la zona más alta de Chalatenango, que es la zona noroccidental de El Salvador. Entonces estábamos rodeados por ejército, no había forma de salir y nosotros debíamos trasladarlos al oriente de Chalatenango porque esa entrega de prisioneros de guerra debía ser cubierta sí o sí. Entonces en ese momento nos dieron la misión a un locutor que murió, José Roberto, él cayó, el ejército lo mató, otro compañero que ahora locuta en Nicaragua, y éramos dos, el compañero Rafael, que iba de técnico, y un seguridad. Entonces fuimos la mínima expresión de la radio, que fuimos 4. Eran las 10 de la mañana cuando nos dijeron que teníamos que irnos hacia donde estaban ubicadas unas instalaciones de la radio, y bueno, que había que llegar al lugar, a la zona más o menos de Arcatao. Entonces salimos a las 10 de la mañana, caminamos todo el día, pasaron las 10 de la noche, dieron las 12, a la 1 de la mañana fuimos llegando. Yo me acuerdo que llegué gateando, ya no podía caminar, los pies casi me sangraban, ¿no? Los dedos de los pies, del sobreesfuerzo y del caminar continuo. Era muy lejos, no sé decir en kilómetros exactamente cuánto, porque había que transmitir a las 6 de la mañana. Entonces llegamos, instalamos, preparamos y a las 6 de la mañana ya estábamos transmitiendo para preparar las condiciones junto con Radio Venceremos, porque se iba a hacer además un enlace que era el primer enlace que hacía la Radio Farabundo con la Venceremos en la montaña, porque ambas emisoras iban a cubrir esa entrega que era un hecho político, ¿no?, de la guerrilla. Había sido un buen número, como 18 soldados. Y bueno, transmitimos, entonces hicimos las pruebas para hacer el enlace con la Venceremos y en la transmisión de las 12 del mediodía logramos salir al aire ya con la noticia. La Radio Venceremos fue una emisora de combate que cumplió con gloria su papel y que acalló para siempre sus emisiones el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los tratados de paz en El Salvador. Seguidamente charlamos con Carlos Enrique Consalvi, conocido en el frente de batalla como Santiago. Empezando el siglo XXI, ¿qué recuerdas de lo que queda atrás del siglo XX? Pues lo que quizás más queda en la memoria, ¿verdad? Y como una huella profunda es la historia reciente de El Salvador, ¿verdad? Todo este esfuerzo colectivo que culminó con los acuerdos de paz y que
derrumbaron lo que fue 60 años de imposiciones, de gobiernos militares, de ausencia de espacios políticos en El Salvador. Eso es fundamentalmente lo que nos queda en la memoria, ¿verdad? Una lucha que desde el siglo XIX pasó al siglo XX y tuvo diversas etapas, y que en la década del 80 pues nos tocó vivir, que fue la fundación de las radios clandestinas. Eso fundamentalmente en mi campo es lo que más se ha quedado en la memoria, ¿verdad? En el caso específico, pues la experiencia de las radios clandestinas, que durante 11 años estuvimos en las montañas acompañando este proceso histórico. ¿Qué papel desempeñó Radio Venceremos en ese proceso? Pues nacimos el 10 de enero de 1981 acompañando lo que se llamó la ofensiva general del FMLN, construyendo un medio de comunicación en un momento donde no había espacios para la expresión. Y pues fundamentalmente a la radio le tocó acompañar a las fuerzas guerrilleras en su lucha. Le tocó denunciar las violaciones de los derechos humanos que en grandes masacres se estaban produciendo en ese momento, como la masacre del Mozote. Nos tocó informar en momentos en que el gobierno había prohibido todos los noticieros de radio y televisión, y pues en momentos en que se decía que las fuerzas insurgentes estaban derrotadas y estaban en huida hacia Honduras, a la radio le tocó un poco combatir esa propaganda y demostrarle al mundo que en realidad en este 1981, 1982 del cual estamos hablando, en El Salvador había un contingente social dispuesto hasta las últimas consecuencias a lograr la democratización del país. ¿Cómo lograron formar la emisora? ¿De dónde sacaron los equipos? Pues iniciamos con unos antiguos transmisores de la Segunda Guerra Mundial, un Valiant Viking, que era para enviar mensajes telegráficos. Le hicimos algunas modificaciones y así surgió la señal el 10 de enero de 1981, cubriendo en onda corta. Primero creíamos que cubríamos solo El Salvador, después nos dimos cuenta que cubríamos América Latina y mucho más a través de la onda corta. Comenzamos con pequeños recursos, el Valiant Viking, una pequeña grabadora portátil como la que estás usando, y un micrófono y un cassette de los Inti Illimani. Ese fue el comienzo de la radio. Cuando había que poner música acercábamos el micrófono a la grabadora y lo alejábamos, y esos fueron los principios. Posteriormente, claro, ya tuvimos un mixer, 2 grabadoras y un equipo de música. Pero fundamentalmente lo importante es que las radios guerrilleras en El Salvador logran nacer y sobrevivir a partir de la tesis de que en un país donde no hay montañas, era la población que apoyaba la lucha la que se iba a convertir en esa montaña que cubría y daba protección a las radios. ¿Y el personal humano? ¿Fue difícil encontrar gente interesada en participar? Bien, unos 2 o 3 compañeros que habíamos tenido alguna experiencia en el ámbito periodístico, pero fundamentalmente nuestras radios fueron una escuela permanente. Durante 11 años fueron radios que se convirtieron en escuela, y fundamentalmente eran compañeros de la zona, compañeros campesinos que habían aprendido a leer y escribir en los campamentos guerrilleros y que se formaron parte del equipo de monitoreo, del equipo de locución, y los reporteros que iban a las líneas de fuego. Es decir, fundamentalmente era un equipo formado en medio de la guerra, y fundamentalmente eran compañeros de extracción campesina. ¿Qué recuerda de la actividad de la emisora, las dificultades, las satisfacciones?
Pues una radio clandestina en tiempos de guerra fundamentalmente era un objetivo militar. Por lo tanto, cuando el ejército entraba a nuestras zonas, era el juego del gato y el ratón, ¿verdad? Era una responsabilidad todos los días estar al aire a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, porque nuestras radios se habían convertido en un hilo invisible que unía a lo que era el Frente Farabundo Martí con la población y con sus combatientes, dándole información, dándole aliento para continuar en un entorno de guerra muy, muy difícil. Pues los recuerdos, como te podrás imaginar, en 11 años son muchos y imborrables. Quizás los dos momentos más importantes para la memoria de uno es el 10 de enero de 1981, cuando por primera vez, ¿verdad?, se encendieron los transmisores y comenzamos a locutar, ¿no? Esta es Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo desde Morazán, territorio libre, etcétera, etcétera. Otro momento importante de esta historia es el 16 de enero de 1992, cuando se están firmando los acuerdos de paz y cuando nuestras dos emisoras, Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos, bajamos de la montaña y nos colocamos en lo más alto de la catedral para emitir desde allí nuestras señales, lanzando al mundo la nueva buena de que la guerra había finalizado y que el país comenzaba a transformarse a partir de esa lucha colectiva. Una vez alcanzada la paz, ¿qué pasó con Radio Venceremos? Pues yo creo que Radio Venceremos desaparece el 16 de enero de 1992. Fue una radio de guerra, cumplió su papel y, históricamente estaba llamada a continuar una labor acompañando el proceso que se iniciaba en tiempos de paz y que tenía la responsabilidad de hacer un periodismo independiente, crítico. Desafortunadamente, en el caso de la Radio Venceremos, se diluye esa responsabilidad. Hay una parte del equipo que piensa que lo que hay que hacer es otro tipo de radio, una radio alejada de los intereses de la comunidad, alejada de un espíritu crítico, ¿verdad? Y es allí donde yo dejo de pertenecer a ese colectivo, nos distanciamos. Pero yo creo, viéndolo desde un punto de vista positivo, creo que el fruto de las actividades en el caso de la Radio Venceremos pasó a otra dimensión. El país tiene espacios de expresión democráticos, hay 22 radios comunitarias, 22 radios que se integran a ARPAs, y por otra parte las comunidades han logrado ganar espacios en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación. La música es algo indispensable en cualquier emisora de radio, también en el caso de las radios guerrilleras. Imagínense ustedes el problema que habrán tenido en la Radio Venceremos para musicalizar sus programas. Pero es un hecho conocido que Carlos Consalvi, alias Santiago, no olvidó ese detalle al regresar clandestinamente a su país para incorporarse a la Radio Venceremos. Sí, el momento en que iniciamos no teníamos ningún tipo de recursos en medio de la montaña. Eso fue lo primero que teníamos a la mano, porque yo lo metí en mi bolsillo cuando entré clandestino al país y lo tenía en mi bolsillo. Claro, posteriormente la musicalización de nuestras radios se nutrió fundamentalmente de música hecha por grupos salvadoreños, ¿verdad? Que hubo como 12 o 13 grupos, los Torogoces de Morazán, los Norteñitos de Chalatenango, y otros grupos salvadoreños.
Se llega a la paz, la radio Venceremos deja de existir, nace una nueva radio. ¿Qué actividades desempeña ahora Santiago? Pues yo sigo siendo comunicador, esa es mi pasión. No pude seguir haciendo radio porque me lo impidieron, pero sin embargo seguimos en un proyecto que se llama el Museo de la Palabra y la Imagen, que es comunicación, pero es comunicar memoria histórica, identidad y cultura. Este proyecto nace de la sociedad civil y se plantea rescatar todos los archivos de radio, cine, manuscritos, publicaciones, afiches, etcétera, que tenían que ver con las luchas sociales en El Salvador del siglo XX. Y hasta el momento hemos logrado atesorar un archivo que tiene alrededor de 80.000 fotografías, cientos de horas en cine y video, y un poco porque la sociedad nos ha obligado a ello. No solamente estamos dando un aporte en el rescate de temas de identidad y memoria histórica que tenían que ver con el conflicto o con las luchas sociales, sino que cubrimos ya prácticamente todo lo que es la historia y la cultura del país. Somos un museo itinerante que va por todo el país mostrando exposiciones sobre las raíces de la guerra, sobre personajes tan importantes para nuestro afán de conocernos a nosotros mismos, como Roque Dalton, ¿verdad?, que ahora empieza a salir fuera del país. Hemos estado en La Habana, ahora vamos a ir a Los Ángeles. Y continuamos pues investigando y llevando a las comunidades más apartadas del país exposiciones de fotografía, de videos, de cine, que trata de entender un poco hacia dónde vamos en el futuro, pero conociendo nuestro pasado. ¿Qué siente al ver todas esas películas viejas que estaban guardadas y que usted está editando ahora para que sirvan de alimento histórico a la juventud? Bueno, se me arruga el corazón. Es decir, golpea porque, bueno, son imágenes, en el caso de la represión, ¿ves? Estábamos viendo hace poco aquí en La Moviola El Salvador del pasado, de 15 o 16 jóvenes decapitados que aparecían en las calles producto de la represión. La Guardia Nacional golpeando la cabeza de los jóvenes, las madres llorando. Entonces son imágenes muy, muy fuertes, pero por otra parte contrastan con la realidad del país que estamos viviendo, que si bien no es el perfecto y hay muchas cosas y muchas de lo que originó la guerra está allí vivo, pero es un país que ha cambiado y que tiene que cambiar. Y yo creo que ese cambio tiene que ir acompañado de dos cosas fundamentales, que es la memoria histórica y la ética. Me decían hace unos momentos que le prohibieron hacer radio. ¿Por qué? Bueno, no es exactamente me prohibieron, pero sí se me impidió seguir ejerciendo lo que siempre hice, que fue periodismo, porque pues los antiguos compañeros que estaban en la radio escogieron otro camino en el cual, por supuesto, yo no cabía, ¿verdad? Pero sigo haciendo comunicación, pues esto que te digo es una forma de comunicarme con las comunidades. Y así hemos llegado al final de esta nueva entrega de la radio al final del milenio, que hoy versó sobre la radio Venceremos, la más legendaria de las emisoras guerrilleras latinoamericanas. No se pierda el próximo capítulo de nuestra serie. Hasta entonces.